Muy buenas noches, espero que los amigos peruanos sigan teniendo buenas noches, pero algunos de nosotros dos no la tendremos en las horas, y a veces con la gravedad de lo que pasa en el mundo, empiezo contando una anécdota de un señor que seguramente el Moreguiora conoció un poco más que yo, pero no mucho más que yo, porque recién de viejo empezó a hablar, que fue Jacques Fuchs. Jacques Fuchs, Cronoli Brajá, fue un sobreviviente del no me acuerdo qué campo. Es lo mismo, fueron todos iguales en cuanto al sufrimiento inhumano e indescriptible de cualquier persona. Vamos a suponer Auschwitz, pero no lo sé, ni cambia mucho. Y ni cambia mucho porque son todos de una gravedad irrepetible, indescriptible. Y esperen un poquito. Admitir acá Perlita. Y a Jacques Fuchs le preguntaron, en realidad dio tu conferencia, lo primero que él explicaba, después de haber sobrevivido a la Shoah, es de los campos de la cámara de gas y del horno crematorio, y él respondía siempre lo mismo. Si yo pudiera responder sobre eso, no hubiera sobrevivido. Así que no me hagan preguntas de lo que no viví, ni de lo que no me tocó estar. Y él hablaba de su experiencia. Cuando él hablaba de su experiencia y un mensaje a futuro, daba unas conferencias extraordinarias. Cuento para los que no lo conocieron, un hombre que habrá muerto hace 10 años, sobreviviente de campos de exterminio, durante muchísimos años de su vida, esperen un poquito, durante muchísimos años de su vida, este hombre ocultó esto, y cuando entierra a su esposa, empieza trata de reactivar todo esto, y se convierte en un conferencista y en un divulgador de la Shoah, no del dolor, sino de la esperanza. Y cuando Jacques Fuchs terminaba las conferencias, pareciera ser que cuando uno se cree genial, con preguntas geniales que hace, hay 895 millones de personas que hacen la misma pregunta genial. Seguramente es así. Por eso hay un Beethoven, por eso hay un Messi, y los demás somos personas comunes. Y no está mal que sea así. Le preguntamos, Jacques, de bendita memoria, después de pasar la Shoah, a vos no te preocupa nada como algo grave, ¿no? Nada te parece grave después de haber visto el peor asesinato, con el peor odio, con la peor falta de ética, criminalidad, que no hay término que describa lo que ocurrió en la Shoah, no existe. Y por eso se llama Shoah. Y él respondía, no. Una semana después de haber sobrevivido al campo, yo me quejaba porque mi té estaba tibio. Y hoy cuando alguien raya mi coche, un rayón, ¿sí? O alguien me arrincona en la calle, yo insulto como todos. Y le decíamos, pero ¿cómo puede ser, Jacques? Después de haber vivido lo más degradante, la tragedia más grande, el dolor más grande, la inhumanidad más grande y la humanidad más grande que se puede vivir en un campo de concentración o de exterminio. Porque él respondía, el hombre se acostumbra a todo, y automáticamente nos quejamos que la sopa, que nunca tuvo durante 3, 4 años y terminó con 30 kilos la Shoah, 2 semanas después se quejaba que la sopa estaba tibia y sin gusto. Cuando el mismo día que lo liberaron, la desesperación por comer o por el dolor era enorme. ¿Por qué lo digo? Porque es totalmente válido que alguien diga con total razón que el resultado de un partido es irrelevante cuando está pasando lo que está pasando en Israel. Y claramente no hay una equivalencia de importancia o de moral. Ninguna. Pero la vida sigue. Eso no es malo. Eso es buenísimo. Después de una tragedia enorme, y lo miro al Moreguiora, que no pasó ni la Shoah ni estas tragedias, pero tuvo algún episodio fortuito que uno no decide y que te trastoca toda la vida. Los hijos se casan, los hijos tienen hijos,
uno se pone de novio, el bar mitzvah sigue, el dólar sube, Argentina gana, Argentina pierde, cambia el gobierno en Venezuela, no cambia el gobierno en Venezuela, lo estoy mirando al amigo David, que creo que está desde Madrid. Entonces, no es que es una forma de escapar de la realidad, porque esto sería totalmente falso. Es la única forma que tenemos de vivir. Entonces, claramente, un segundo. Moisés, te llamé por un tema de YouTube, estoy en la clase, después hablamos. Gracias. Cuando hago el chiste o el comentario de que juegan Argentina-Perú y la mitad de los que están aquí, un tercio, son peruanos, no estoy burlándome ni riéndome de una situación, sino de un poco la vida sigue y las cosas se dan todas juntas. Hay una visión en la tradición judía, en la Parashat Shmini, en el libro de Vaikra, en el tercer libro de la Torá, en la porción que toca leer, que en el día más importante de la historia del pueblo judío, cuando se iba a inaugurar el tabernáculo en el desierto, que Dios iba a bajar y prender el fuego y mostrar la presencia de Dios constante en el pueblo judío. Y era probablemente el día más importante en la historia de los judíos, pero sin lugar a dudas de Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moshe. Pero aparte del hermano de Moshe, era el sumo sacerdote. Y él era la estrella ese día. Ese mismo día cuenta la Torá, y no es claro por qué, y no es el tema de la charla de hoy, Dios extermina, crema, desaparecen sus dos hijos, Nadab y Abiú, por haber encendido un fuego extraño ante los ojos de Dios. Alguna vez charlaremos qué es ese fuego extraño, qué error cometieron, si es que cometieron alguno, cuál es la lista de errores que cometieron de acuerdo a las enseñanzas judías. No es ese el tema, no porque no sea importante, sino porque no es el tema de hoy y no se puede tocar todos los temas. Pero lo interesante es que el libro que analiza esto en forma más pues, por excelencia, ¿sí? por centralidad, ese libro es Vaikra Rabá. El Midrash, el libro de enseñanza, de homilética, de un montón de comentarios sobre este episodio y sobre todo el libro del Levítico, el tercer libro de la Torá. Y después de haber analizado muchas cosas, se ponen a analizar que en realidad las cosas pasan, una buena y una mala, una buena y una mala. Y después de analizar todo esto, llegan a una conclusión que tiene que ver con la vida de todos nosotros. Hay un gran amigo mío, un personaje, que en la semana que se casaba, en la semana que nació su hijo, 2 días después murió su papá. Y su papá llegó desde algún nivel de inconsciencia a entender o escuchar que había tenido un nieto de su hijo único. ¿Por qué lo tomó como ejemplo? Primero como una bendición a la memoria de Bernardo, Zichrono Libraja. Pero en segundo lugar, de las cosas nos pasan todas juntas. Hay tragedias y hay momentos de un gran dolor que superan a cualquier cosa que nos toca vivir, pero los que creemos que el sábado nos va todo bien porque nos casamos, el domingo nos va mal porque nos detectaron un tumor, la realidad es que eso sí no ocurre. Ocurre todo junto todo el tiempo. Hay momentos donde lo más grande un poco se come a lo más pequeño, pero aún en la Shoah y aún en los campos de exterminio, había momentos de una vida plena de vida familiar, de una dignidad. Entonces no es que lo malo se da después de lo bueno y lo bueno después de lo malo, sino que la vida se trata de pasar tragedias, como lo que estamos pasando en Israel y el pueblo judío, con acusaciones absurdas, inmediatas y rápidas, como la criminalidad de echarle la culpa a que Israel tiene una bomba en un hospital y fue un propio error adrede o voluntario o involuntario de Hezbollah, Hamas, o de quien fuera, o Jihad islámico aparentemente. Pero todo eso va mezclado con muchos de ustedes, son abuelos, son tíos, pierden algún amigo,
Y muchos de nosotros nos vamos a poner contentos por los goles de Argentina, o muchos de ustedes se van a poner contentos por los goles de Perú, por los goles de Bolivia, o los goles de Chile, que no le mete un gol a nadie, ni siquiera a Venezuela, eso va para hacer un poco de humor. Era hora que Venezuela gane 2 partidos seguidos. Estas cosas ocurren, entonces no es faltar el respeto a la realidad. Esto no es aminorar el enorme dolor que tenemos como judíos y la preocupación que tenemos como judíos cuando a mí en Mendoza me recomienda sacarme esto, porque si salgo a la calle con esto corro el riesgo de que me griten, me insulten, me peguen un tiro, un piedrazo. Es muy grave, es muy grave. Pero la vida continúa, y la vida personal, familiar, el trabajo, el fútbol, hay que llegar a fin de mes, el domingo los argentinos tenemos elecciones, y no es menos importante, es diferentemente importante. Claramente, y vuelvo a decir, pedimos primero por el retorno de los rehenes, en segundo lugar por la desaparición de todo tipo de terrorismo, y Dios quiera por la grandeza de un diálogo a futuro, para que se solucionen los problemas no solo en Israel y en Medio Oriente, sino en todos lados, para que los hombres actuemos como debemos hacer, porque hay un fracaso como seres humanos ante estas cosas. Claramente, en este caso no hay ninguna duda ni a qué lado represento, ni qué lógica hay, ni la razón, ni la criminalidad de todo lo que hizo Hamás hasta ahora. Incluso inculpar a Israel de atacar un hospital, cosa que Israel nunca hizo ni va a hacer. Cuando alguna vez ocurrió algo así, hubo un inmediato pedido de disculpas, hubo alguna explicación, que igual no justifica nada. Pero Israel no ataca civiles, y muchísimo menos un hospital, nunca bajo ningún punto de vista. Entonces, con esta enorme aclaración, que la vida continúa, porque si no el único tema que tenemos que hablar es este, no seguimos estudiando Torá, otra vez se suspende todo, se suspende la vida, y la vida nunca se suspendió. Nunca se suspendió. Hay una comunidad judía en Vicente López, que es un municipio en el Gran Buenos Aires, alrededor de Capital Federal, que le llama Lambrot HaKol. Lambrot HaKol en hebreo significa a pesar de todo. Estamos acá. Y uno dice, ¿cómo voy a fundar una comunidad y voy a seguir adelante cuando todos mis familiares y toda mi familia fueron exterminados? ¿Cómo voy a volver a armar una comunidad? ¿Cómo voy a rehacer mi vida? ¿Cómo? Bueno, el pueblo judío después de la Shoah creó un Estado. Lambrot HaKol, a pesar de todo, o gracias a todo, o por todo, o en honor de todo, creamos un Estado. Y no está mal, no está mal. Mañana hacernos un chiste, ganó Argentina, ganó Perú, empatamos, pasó esto, burlarme de chilenos, reírme de Venezuela, ocuparme de la inflación, preocuparme por mi salud, pedirle a mi hija que me muestre el cuaderno con los deberes, porque la vida continúa. Y eso es fundamentalmente y únicamente judío. Porque si la vida no continuara, no hubiéramos sobrevivido a la caída del primer templo, no hubiéramos sobrevivido a la caída del segundo templo, no hubiéramos sobrevivido a la revolución de Bar Kokhba, no hubiéramos sobrevivido a las cruzadas, a las expulsiones en Europa, a los asesinatos de Khmelnytsky, que fueron gravísimos, no hubiéramos sobrevivido a la Shoah. Y sin embargo, siempre hubo un día después. Esto, y vuelvo a las primeras charlas, esto es el himno del Estado de Israel, que es el Atikva, la esperanza, y esto es el verdadero y único sentido que yo le encuentro cada vez más profundo a una palabra que para mí es llave y es clave para entender de qué se trata ser judío, que se llama Teshuvá. Teshuvá es otra vez volver, arrepentirme, pedir disculpas, fundamentalmente tener esperanza. Entonces yo lo miro a Judith, ¿cómo hago para tener esperanza cuando enterró un sobrino? La respuesta es en memoria de ese sobrino, Judith. No hay otra. Ya está. Ya se murió Brand. Ya está. Ya está, no es sin dolor. Ya estás con lágrimas. Que llores, que estés deprimida, que tu hermano no le encuentre sentido a la vida, que tengas sensaciones contradictorias con los terroristas que lo asesinaron. Todo eso es válido, es humano.
de bendita memoria, cayó defendiendo el Estado de Israel, cayó como un héroe, sin lugar a dudas, así fue enterrado, y así corresponde. Pero la vida continúa, y no hay otra. Y una de las cosas que a mí me enseñaron como rabino, y me van a decir, qué fácil que es decirlo, sin duda es fácil decirlo, pero no hay otra. Fabián, cuando como rabino, alguna familia de la comunidad o amigos tuyos pierden un hijo, tenés que tratar de ir a la semana, al mes o a los 2 meses y decirle a la esposa y al papá y a la mamá, ¿querés que desarmemos la habitación de el nene? Te ayudo a desarmar la habitación. ¿A quién le regalamos los muebles y la ropa? Porque hay gente que conserva la habitación como un museo. ¿Estoy juzgando? No, ¿cómo voy a juzgar algo que realmente Dios quiera que nunca me ocurra a mí ni a ningún otro? Pero la vida sigue, siempre sigue. Y el pueblo judío y los judíos somos especialistas. Vuelvo a decir, el himno del pueblo judío es la esperanza. Y no es poco llamarse esperanza. ¿Sí? Es central. Bien. ¿Manga corta o manga larga? No, voy a apagar los micrófonos, que no nos damos cuenta. Bueno, tengo, sí, te presto. Esperen un poquito, es muy común, nos pasa a todos. Ahí estamos. No, estoy... Ahí estamos. Para reírnos un poco, vuelvo a contar una anécdota que los argentinos conocemos. Hubo un diputado, un senador, que se olvidó que estaba en una sesión con Zoom con una cámara. Y lo cuento porque siempre hay gente nueva y el público se renueva. Tenía una esposa, pareja, amante, que él le había obsequiado, le había pagado una operación para ponerse los senos, las tetas. Es una cirugía estética. Y este hombre, apareció una mujer como a las 2 de la mañana y él quiso acariciar y ver lo que él había pagado, olvidándose que lo estaba mirando toda la Cámara de Senadores o de Diputados, lo estaban escuchando todos, y esto quedó grabado para toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no nos damos cuenta que este tipo de herramientas no nos dan la privacidad que creemos que tenemos. Y es más allá de este imbécil que renunció y que realmente hizo algo incorrecto de una forma incorrecta, no nos damos cuenta. Así que vale no darse cuenta y podemos ayudar. Y hoy el tema, quiero leer el título aquí, que lo voy a leer ahora en medio segundo. Muy bien. Acá estamos. ¿Desde cuándo hay persona, vida, aborto? Este es el tema, así lo titulé. Primero, hay como una sensibilidad muy importante con todos estos temas. Y muchas veces nos enfrascamos en discusiones que no son absurdas, que son muy importantes, que tienen que ver con un tema de definición de lo que uno cree. A veces justificamos eso que creemos en razones pseudocientíficas. No estoy atacando a los que no creen como yo, estoy diciendo que todos justificamos nuestras posturas en subjetividades y en verdades que al final no son científicas, son personales. Personales, religiosas, éticas, morales, humanas, como la querramos llamar, pero hablar generalmente o casi siempre, o siempre, de una verdad absoluta sobre cualquiera de estos temas, es equivocarnos. Cuando hablamos de qué es persona, por supuesto, puedo empezar y vamos a hablar levemente y por encima del concepto de persona. Desde cuándo hay persona, desde cuándo no hay más persona, ¿sí? Hay muchas definiciones que tienen que ver con muchas formas de pensar. Primero, cómo se define a la persona es muy complejo. Desde cuándo hay persona es muy complejo, pero cómo se define a una persona es muy complejo. No es muy difícil tratar de no definir como persona a los nazis que estaban en el campo de concentración asesinando y torturando a Jacques Fuchs y familia, o cualquiera de los millones de judíos que fuimos exterminados o seres humanos que fuimos degradados, o a los terroristas de Hamas que ingresaron el sábado y que cometieron actos que no corresponden a llamarse a seres humanos. Sin embargo,
Hannah Arendt y otros establecen que este concepto de creer que el otro no es humano porque tiene actitudes inhumanas es deshumanizar el mal y lo incorrecto. Pero a mí me encantaría, antes de empezar a discutir si el feto es persona o no es persona, desde cuándo hay vida o no hay vida, y definiciones tan complejas o qué es persona, sí poder decir que desde el punto de vista más puro, más ideal, más lindo, persona tiene que ver con haber sido creado imagen y semejanza de Dios y actuar como tal. Con lo cual me encantaría enrolarme en esto que Hannah Arendt discutía y decir que los nazis o los terroristas de Hamas o Yigal Amir o Baruch Goldstein o cualquiera de los enormes asesinos que se inmolan contra un colectivo o un autobús o contra las Torres Gemelas no eran personas. Pero esto creo que no es bueno, porque el que hace todo eso se parece a cualquiera de nosotros. Se casa, tiene hijos, tiene problemas, y sin embargo tiene una visión del hombre, de la humanidad, que gracias a Dios a todos nosotros nos debe provocar asco y repulsión. Pero yo no creo, me encantaría hablar de persona en el concepto de amor, en el concepto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, que eso tiene que ver fundamentalmente con ser persona. Y me encantaría decir que Adolf Hitler y Max Moritz-Zichro era un monstruo de 3 piernas que tenía medio pulmón, que el ADN de él era diametralmente diferente y que no era persona. Pero también lo fue. ¿Sí? Y Max Moritz-Zichro se ha borrado su nombre y su memoria. Entonces, la pregunta, y vuelvo al principio, más allá de lo filosófico, de qué es persona y qué es lo que Dios espera de nosotros, y para qué recibimos la Torá, y para qué tenemos que cumplir preceptos, y por qué estamos obligados a elegir los hombres, y como podemos elegir, estamos obligados a cumplir con una ley, cualquiera fuera, de quien fuera, como fuera, proveniente de donde venga, estamos obligados a respetar un orden, porque los perros no eligen porque nunca son malos. Pero como el hombre tiene la bendición y el hombre tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, como el hombre tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entonces, un segundito, entonces el hombre está obligado a tener una capacidad moral. La moral o la ética, de la cual muchos hablan que son diferentes, que es lo mismo, que uno es previo, que el otro no. Lo que fuera, como lo querramos definir en cualquier definición, es algo solamente humano que tiene que ver con este principio de responsabilidad y con esto que nos convierte en personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Ahora vuelvo al principio. ¿Desde cuándo hay persona? ¿Y qué es persona? ¿Qué es persona y desde cuándo hay persona? Es muy complicado. ¿Qué es persona en la tradición judía? Básicamente es muy fácil definir quién está vivo y quién está muerto. Yo estoy vivo, el general don José de San Martín, Herzl o Olaya, ¿sí? Están muertos. O Perón está muerto, o Maradona está muerto. Hay gente que claramente está muerta y otros que claramente estamos vivos. Sin embargo, tanto al final de la vida como al comienzo de la vida, hay un montón de terrenos grises. Entonces, el niño que nace y respira y tiene una capacidad, para la ley argentina, si nació vivo y se demuestra que respiró una vez, ese niño existió. Y si ese niño existió, ese niño hereda, recibe donaciones y hay consecuencias legales y jurídicas y económicas por la vida de ese niño. La pregunta es si persona y vida es lo mismo, desde cuándo hay persona y desde cuándo hay vida, y qué implicancias tiene. Lo que voy a decir ahora no es uniforme, no es la única forma de entenderlo para nada. Para nada. Hay muchas formas de entender lo que voy a decir ahora y no hay un acuerdo total. Pero la tradición judía considera que los primeros 40 días de vida, los primeros 40 días del embarazo después de la concepción, no de vida. Los primeros 40, me corrijo, los primeros 40 días después del embarazo, después de la concepción,
después de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, esos 40 días, el feto o lo que está es considerado como agua, como nada. No es considerado que haya vida. Una mamá me va a responder, pero cuando estuve embarazada de mi hijo y a las 2 semanas me hice el EVA-test o no me vino y descubrí que estaba embarazada, era una vida lo que tenía dentro. No hay ninguna duda del potencial y no hay ninguna duda de lo que la familia vive y de lo emotivo, a favor o en contra, nos guste o no, estemos preparados para recibir la noticia o no, haya sido elegido o no, haya sido violentado o electivo. No importa cualquiera de lo que acabo de decir, no hay ninguna duda que no es jugar a la ruleta y sale par o impar, blanco o negro. Acá está en juego algo mucho más trascendente e importante. Esto está fuera de discusión. Para nadie es irrelevante un embarazo. Para el deseado y para el no deseado, para el voluntario o involuntario, para todos un embarazo es central, por las dudas, no importa la postura que tengamos. Acá nadie juega con eso, nadie, porque eso sí es quitar un valor muy, muy importante. Los primeros 40 días, la tradición judía considera que es agua. De ahí en más aparece un concepto que es gradual, pero a partir de ahí ya hay vida. ¿Vida es sinónimo de persona? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay muchas formas de definir persona para la psicología, para la filosofía, para la medicina, para diferentes ciencias. Es muy complejo definir persona. Una forma de definir persona es quien sufre, quien tiene capacidad de sufrir. Y hay muchos que no entran en esa discusión, porque nacieron con una discapacidad tan grande. Dice, pero tienen vida. No hay duda que hay vida. No hay duda que hay un cuerpo. No discuto el dolor del entorno o el amor del entorno. Eso no entra en discusión. Estaría faltando el respeto. Si un padre que tiene un hijo hidroencefálico que nunca evolucionó, yo le digo, hay dolor, hay una familia, hay una alteración, hay un acompañamiento, no puedo, aparte es injusto, es incorrecto. Lo que da discusiones si ahí hay persona o no. Si persona es la persona capaz de sufrir, si persona es quien tiene capacidad de autoconciencia, de autorreferirse, desde cuándo, cómo y qué. Para la tradición judía hay vida después de los 40 días. Para la enorme mayoría, pero acá hay discusiones, hay persona claramente desde el momento que el niño nace o la niña nace y nacen vivos. Sin embargo, el niño que nace, pero que nace vivo. ¿Sí? Esto es en primer lugar. Ese niño que nace y nace vivo no está completo hasta los 30 días después de haber nacido. ¿Por qué es esto? Porque hoy en día muchos somos 8 mesinos o 7 mesinos. Muchos. Pero en la antigüedad no se sabía con exactitud calcular todo esto. Y en segundo lugar, la mortandad infantil en el nacimiento era inmensa, tanto de las madres como de los hijos. Inmensa. Cuando alguien cree que la humanidad no avanzó es porque no podemos dejar de mirar la hoja del árbol y no el bosque. La humanidad avanzó y para bien siempre, y avanza. Porque no podemos dejar de mirar la hoja del árbol y no el bosque, y eso es bueno. Y si alguien muere hasta dentro del mes de haber nacido, la tradición judía no lo considera bar kaima. ¿Qué es bar kaima? Bar mitzvah es hijo de la mitzvah, hijo del precepto. Bar kaima, kaima es lekayem, kium, existencia. Keren kayemet, el fondo de establecimiento del Estado de Israel, es existencia. No se lo considera un ser que existió. Vuelvo a repetir, a mí me toca y me tocó acompañar a padres que su niño nació al 5º, al 6º, al 7º, al 8º mes,
y que no nació, que murió muy poco después, no fui y les dije, no importa, no es Barcaima, el niño no existe, no hay lo que hacer, gente, no se preocupen, está todo bien. Porque probablemente ese matrimonio que soñó con un hijo, esos abuelos que soñaron con un nieto, sufren y mucho. Entonces, como rabino, tengo la obligación de acompañar. Como rabino, tengo la obligación de abrazar. Pero desde lo técnico, no hay persona si no sobrevive un mes después del nacimiento, en forma completa. Por lo tanto, básicamente hay personas cuando el niño nace y sobrevive un mes. Ahora, esto permite, justifica, autoriza algo que nosotros llamamos con liviandad del aborto. Absolutamente no. Primero, lo que llamamos aborto encierra dos cuestiones: el aborto natural y un aborto provocado. El aborto natural es un mecanismo natural que tiene el cuerpo de la mujer para, por diferentes motivos, rechazar a esta concepción reciente o no tan reciente, con alguna anomalía, enfermedad, dolor, lo que fuera, que entiendo que el cuerpo lo hace como un instinto de supervivencia para proteger a la mamá, y se produce lo que llamamos un aborto involuntario. Un montón de embarazos se pierden en las primeras semanas, y a veces ni se enteró la madre que abortó involuntariamente, y en muchos casos sí. Por supuesto que es muy grave y es muy importante esto, porque la expectativa de tener un hijo es algo tremendamente serio, y nuevamente uno debe acompañar. Más allá de lo legal, si hay criaturas, si hay personas, si hay vida. Esto en algún tema es un hermoso tema para discutir y aprender, pero a la hora de abrazar al otro, a veces me resulta groseramente irrelevante. Si la señora sufre porque perdió un embarazo en el cuarto o quinto mes, donde el feto tenía 1 centímetro, o el embrión tenía 1 centímetro de tamaño, si estaba formado o no, los órganos que estaban formados o no, si la tradición judía lo considera persona o no, lo que esta mujer necesita, o este matrimonio necesita, es un abrazo, necesita acompañamiento y comprensión, llorar juntos. Después, si me preguntan, daré una clase dentro del abrazo y la calidez, no para enseñar a quien no necesita ni le importa en ese momento. Cuando uno habla del aborto, nuevamente estamos hablando de un tema muy delicado, lleno de prejuicios, lleno de juicios, lleno de creencias, lleno de opiniones, para un lado o para el otro, todas justificadas y válidas. Incluso dentro de la propia asamblea rabínica, porque tengo algún colega que es maestro y amigo también del amigo Giora, y de todos, ¿sí? Acá estaba Ale Dubersaski, que también estudió alguna vez con el rabino Polakov, que claramente discrepa con la enorme mayoría de todos nosotros, basados en también otras fuentes del Talmud y en otras formas de razonamiento, que yo creo que no son las más correctas, pero él cree que las mías no son las más correctas. Y esto es totalmente válido. Esto es totalmente válido. Si persona hay después del nacimiento, después de haber vivido un mes, pareciera ser que el aborto está permitido. O por lo menos, no es que está permitido, me corrijo, no dije está permitido. Pareciera ser que el aborto no es homicidio. Porque cuando hablamos de homicidio, estoy hablando de eliminar una persona. Y cuando hablamos de matar una persona, estoy hablando que hay personas. Si yo no considero que en el quinto, sexto, séptimo mes del embarazo, cuarto mes del embarazo, la semana 18, 21, 23, no empiezo a discutir leyes de cada país y criterios de a partir de qué semana o hasta qué semana se puede abortar, en qué condiciones, que esto depende de cada país o cada estado en Estados Unidos, o lo que la Corte Suprema del momento diga también dentro de Estados Unidos o dentro de la Argentina o en Bolivia o en Perú. No hay homicidio para la tradición judía, porque no hay persona. Ah, pero hay vida, va a decirme
Oscar se arrulla con razón. Y la respuesta es claro que hay vida. No hay ninguna duda que en el séptimo, octavo, sexto, cuarto mes hay vida. Pero la tradición judía, estos primeros 40 días no habría vida. Después de esos 40 días sí hay vida. ¿En qué condiciones está permitido hacerlo y en cuáles no? Porque sí y porque no. Y acaban dos cuestiones diferentes que me parece importante remarcar. La primera es la tradición judía no hace del tema del aborto a favor o en contra ningún tema trascendente. La primera respuesta que me encanta dar y cada vez estoy más convencido, el mejor aborto es el que nunca se hizo, porque el mejor embarazo no deseado es el que nunca se embarazó. Pero para que esto ocurra tiene que haber educación. Porque la educación sexual no es solo repartir profilácticos en una escuela, si es que en ese país se reparte, o darle el DIU a las mujeres, o la pastilla de anticonceptivo, o la pastilla el día después. No entro en discusiones. El embarazo no deseado se produce en un porcentaje muy alto por falta de educación. Puede ser por abuso, puede ser por violencia, sin duda, pero en un porcentaje muy alto se puede resumir como falta de educación. Alguien me va a decir educación sexual, por supuesto, pero la educación sexual es educación, es meter en una caja un nombre de algo que al final es educación. El pueblo judío, no es cierto que todos fuimos alfabetizados, no es cierto que todos somos nobles, eso es una mentira. No es cierto que todos somos geniales y todos somos, pero es uno de los pueblos que en la historia más respetó el valor de la educación. Somos uno de los pueblos que la educación un lugar más importante le brindamos, incluso es una de las políticas de Estado que permitió al Estado de Israel sobrevivir y existir hasta el día de hoy. Israel no solo llegó a potencia con el apoyo del lobby norteamericano o el poderío militar. La base está en instituciones educativas, en haber invertido en el Technion, en la Universidad Hebrea, en investigación, en el estudio. No es casual. Tiene que ver con una política de Estado basada en la tradición judía. Cuando yo educo, yo tengo educación sexual. Cuando yo tengo educación sexual y parto del respeto al prójimo, por lo general hay menos embarazos no deseados. No dije que no haya, dije hay muchos menos. En segundo lugar, como el pueblo judío fuimos minoría siempre, y ya hace muchos siglos tenemos que irnos de un lugar a otro, y tratamos de sobrevivir como podemos, con épocas mejores y épocas peores. La vida humana y el nacimiento es tomado siempre como una fiesta, como regla. Con lo cual el tema del aborto nuevamente es un tema de segundo, tercero, cuarto lugar. Con lo cual no existe en el Talmud o en la ley judía un desarrollo exhaustivo, profundo, complejo, histórico acerca del aborto, porque el aborto no era un tema. Es como preguntarle a un holandés si le preocupa la inflación. Los holandeses no tienen inflación hace 200 años. Los argentinos de ese tema hacemos un gran tema porque vivimos con un 14, 12, 11, 8 de inflación mensual. Lo que para Estados Unidos o cualquier país es una tragedia en un año, nosotros lo tenemos en un mes. Le ganamos. Pero lo que no es relevante no se convierte en un tema. El tema del aborto históricamente no lo fue, por estos dos motivos que acabo de explicar. Sin embargo, y voy cerrando, sí es un tema importante hoy en día. Y mi postura, y la postura de muchísimos rabinos, y otros no, pero mi postura es que siempre el aborto es una desgracia. Y el mejor aborto es el que nunca se hizo, porque es del embarazo que no ocurrió. Y la base de todo esto es educación sexual. Es educación. Ahora, muy bien, viene un caso que te plantean, un matrimonio, una pareja, una nena, una mujer. ¿Qué hace? La tradición judía tiene varias respuestas, las que yo asumo como más importantes o más auténticas, otros asumen otras. Es que cuando la mujer no está la mujer sola,
o la mujer y el hombre no están capacitados por una cuestión de enfermedad, por una cuestión que el concepto de enfermedad y el concepto de estabilidad, de homeostasis, de equilibrio, incluye la madurez, incluye lo económico, incluye lo espiritual, incluye un proyecto. Cuando en esas condiciones viene una pareja y me plantea a mí como rabino, que alguna vez se acercó a alguien, no es caso cotidiano, no, la gente no suele acudir al rabino, suele tomar decisiones particulares y las lleva a cabo de diferentes formas. Cuando son legales, de una forma limpia, transparente y sin correr peligro. Cuando el aborto es ilegal, van a lugares que corren riesgo la vida de la madre y todas las prácticas son realmente de una incorrección ética, médica, higiénica y de salud galopante, con lo cual está claro mi postura a favor de la absoluta legalización del aborto y que cada uno elija, después de acuerdo a sus aspectos éticos y personales, el camino a elegir, siendo todos los caminos válidos. Yo creo que el Estado tiene que brindar todos esos caminos. Y la tradición judía, yo creo que permite el aborto. Pero el aborto no es terminar una vida o un proyecto de persona que está ya consolidándose. Sí, claro. Por eso el aborto es una tragedia. Por eso es mucho mejor el embarazo que no ocurrió. Por eso vuelvo a la educación sexual. Pero dado condiciones que una mujer o la pareja no esté en condiciones reales por una falta de proyecto, primero, van dos cuestiones. Más allá de que como rabino acuerde o no acuerde, creo que mi tarea como rabino es acompañar ese momento de dolor y de decisión de la pareja para tratar de que la mujer, el hombre o la nena con los padres, si es que los padres tuvieran un rol por la edad de la mujer o el entorno, tome la decisión que ellos creen más correcta. Y acompañarlos en cualquiera de las decisiones que tomen. Y la segunda, como rabino, entiendo que el judaísmo, yo entiendo, algún colega entenderá diferente, que el judaísmo dice que hay personas desde el nacimiento. Por supuesto que alguien me va a decir, y una semana antes del nacimiento, y una hora antes del nacimiento, y en ese momento ya hay personas. Inclusive la tradición judía enseña, por Din Rodef se llama, la ley del que persigue, eso es lo que se aplica. Cuando el niño está naciendo y corre riesgo a la vida de la madre, debiera ganar el más fuerte, o el niño o la madre. Pero generalmente se debe proteger la vida de la madre. El nacimiento y la persona es gradual, es gradual. Entonces, claramente yo no puedo decir, 9 años nació, respiré, a los 5 minutos que nací, el 9 de abril de 1967, a las 10:10 de la noche ya era persona, pero a las 9:54 no era porque todavía no había salido. Hay discusiones, Rambam, otros hablan de la salida del medio cuerpo, otros van a decir que la cabeza es lo más importante. Por ahí ya entro en detalles que no tienen demasiada importancia en el tema práctico. Y hay gran parte del mundo que por diferentes razones considera que hay personas desde la concepción y que el aborto es homicidio. Cuando alguien católico defendiendo esa postura sostiene esto, me parece válido que en su vida personal así lo elija. El problema es cuando en estos conceptos se intenta imponer una opinión personal, social, religiosa, proveniente de Dios, de la ley, de quien fuera, al otro que opina diferente, uno entra en un grave conflicto que yo creo que tiene que ver con el totalitarismo, intolerancia, que llevada al extremo, estamos hablando de Hamas. Estamos hablando de terroristas, estamos hablando de asesinos, estamos hablando de gente que cree que el otro, simplemente por no ser como debo ser yo, es infiel, es incorrecto, por lo cual vale matarlo, vale abusar, vale eliminarlo, y realmente llevamos un extremo. No es que todo aquel que opina esto, pero estos razonamientos totalitarios conducen inexorablemente en la destrucción del otro. En cambio, creer que yo tengo razón y yo sostengo mis principios, pero que Marita tiene derecho a pensar diferente, conduce al respeto, a la pluralidad,
a la democracia, a la sana convivencia. Y quién sabe a que Marita aprenda de mí que está equivocada, o que yo aprenda de Marito, que Marita que estoy equivocado, o que los dos enriquezcamos nuestras posturas para poder vivir en un mundo mejor. Esto es este concepto de que es persona, que desde cuándo hay persona, y esta postura judía que yo entiendo referente al aborto. Esta postura, cuento para los no argentinos, yo la sostengo hace muchos años, pero en la Argentina fue uno de los últimos países en el mundo, primero en el mundo, en permitir el divorcio vincular. En algunas cosas estábamos muy atrasados legalmente, en otros temas somos uno de los países pioneros en el mundo, como el matrimonio igualitario y los derechos absolutamente iguales entre las parejas heterosexuales y homosexuales. Bueno, con respecto al aborto, se intentó discutir muy pocas veces, llegó a discusión, hasta que alguna vez se intentó discutir hace 5 años y fracasó, o hace 7, y de golpe pudo discutirse, y hoy en la Argentina el aborto es gratuito, legal, y me falta un término más que me van a ayudar, pero hay una ley que permite. Permite no significa que todo aquel que lo desea y el que está en condiciones, va, el que no. ¿Sí? De pluralismo. Por supuesto que influye dónde vivimos y cómo vivimos, pero yo creo que desde el judaísmo lo primero que tenemos que influir no es a favor o en contra de cualquiera de estas posturas, de temas de bioética o temas de lisa y llanamente humanidad, sino que lo que tenemos que bregar es por el pluralismo de opinión, y para que la ley dé cabida a A, a B, a C, a D y a E, sin importar lo que el judaísmo dice, lo que el cura dice, lo que el ateo dice, lo que la izquierda dice o el del centro dice, sino que como los judíos siempre fuimos los menos, y como minoría no se nos permitió o se nos condenó no creer en lo correcto, no vivir con lo correcto, y vivimos siempre, o muchas veces marginados desde afuera como minoría. Nosotros, antes de dar una opinión, tenemos que partir de una opinión mucho más amplia, que es el respeto a la diversidad de opiniones, estén de acuerdo con la nuestra o no. O no. Nunca me llamó a ningún comité de bioética de la Cámara de Senadores ni Diputados, y nunca pude expresar mi opinión más allá de mesas redondas o alguna vez en la televisión o en la radio. Pero si a mí me hubieran llamado, la primera respuesta hubiera sido: ¿qué cambia lo que el judaísmo opina sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario? Pero como judíos tenemos que bregar por una ley que permita dar cabida a la mayor cantidad de opciones y elecciones de cada una de las personas que viven. Porque yo creo que esa es la base de mi identidad. Después voy a dar con fuentes y contextos qué es lo que yo creo, qué es lo que yo creo que el judaísmo dice, que va a discrepar con lo que mi hermano, colega y maestro Marcelo Polakov va a decir, o va a ser igual de lo que el rabino de Chabad Lubavitch o el rabino de otra corriente diga. Después es válido, dentro de ese pluralismo, acordar o discrepar. Pero creo que la primera respuesta es que como judíos tenemos que siempre dar cabida en este tipo de temas, en casi todos, a la pluralidad y al respeto de la idea del otro, ¿sí? Porque se nos persiguió por ser minoría y tuvimos siempre que justificarnos por ser de una forma. Vale, y pidiendo en forma explícita, y Dios quiera, que la mayor cantidad o todos de los secuestrados, como lo digo con dolor, en forma trágica y con un humor muy negro, los nenes y las mujeres que cometieron el delito de vivir en una casa en Sderot y que fueron capturados, esto que son crímenes de humanidad, de lesa humanidad, que no tiene que ver con la guerra, con la ideología, ni con un futuro Estado palestino, que Dios quiera pueda existir. Esto que es un asesinato y la falta de moral y de ética y de humanidad más grosera que podemos tener, puedan volver en paz, que Israel pueda recuperar una paz y una estabilidad, que pueda guardar la memoria de los
centenares y miles que fueron asesinados, que del lado del pueblo palestino no sepan más de desgracias y que puedan elegir bien. Y Dios quiera que sea el comienzo de algo diferente que tenga que ver con la paz y con la convivencia. Y por supuesto que para eso tienen que desaparecer por completo estos extremismos y esta falta de humanidad disfrazada de hombre que es, por ejemplo, Hamás, ¿sí? Así que hablamos de que es un hombre, que es persona, una aclaración que para mí era clara, pero automáticamente lo dije. El otro día cité a la novena sinfonía de Beethoven y a la Oda a la Alegría, que la escribió Schiller y no Goethe, dos grandes poetas. Goethe escribió muchas otras cosas, pero no escribió la Oda a la Alegría, la escribió Schiller, y simplemente que en el apuro y en la verborragia pifié algo que es de común conocimiento, pero bueno, era el amigo Schiller y no el amigo Goethe, o Goethe, que escribió esto. Bien, vale opinar, preguntar, discutir. Acá estamos. Si alguien quiere, puede. Es un tema Una muy pregunta, Rabino. Jorge Moreguiora, todo lo que quieras. Quisiera saber su opinión, Rab, sobre una situación que hay en las comunidades. Uno se siente totalmente desorientado en qué puede ayudar con la situación en Israel, en qué puede identificarse. Una persona que vive en Israel y es jubilada o es grande, va y hace galletitas y reparte en el camino agua mineral y reparte caramelos en las estaciones de autobús, etcétera. La discusión que salió hoy en día en las comunidades hace una semana atrás, después del sábado 7, las comunidades conservadoras de la colectividad declararon que se suspenden las actividades culturales en las instituciones. Como yo participo de un coro con el Morés de Ben Yonah, se suspendió, Rikudim, yoga, etc. Pero no se dijo por cuánto. Hay la mitad de la gente, o hay gente que dice medida errada, yo voy igual, porque hay que estar esbelto y hay que seguir cantando y hay que seguir unidos. La otra idea o sentimiento, como esto no es matemática, que es el mío, es que no me da la garganta y el corazón estar cantando frente a una fotografía de Hayalim en tanques en la frontera o en el Heder Bitajón, como se dice, en la pieza de seguridad a oscuras y estar cantando, bailando. ¿Qué se hace? ¿Por qué se opta? ¿Por seguir la vida normal cantando con yoga, con rikudim, con deporte, o no se va a la institución? ¿Qué opina, Raúl? Cualquiera de las dos posturas que dé van a ser acertadas o equivocadas. Voy a contar después del atentado a la AMIA, mi colega y amigo con el cual tengo poco vínculo porque la distancia y la estupidez hizo que no lo tenga, pero a quien quiero mucho, el rabino Gustavo Kraselnik. Él había planificado casarse con Ruth y su mujer en agosto, lo planificó 6 meses antes, un año antes. Y de estas organizaciones de asesinos vuelan la AMIA el lunes 18 de julio a las 9:53. Y Gustavo tenía planificado su jupá 3 semanas después, un mes después. No solo no suspendió la jupá, sino que no suspendió la fiesta. Yo creo que hizo bien. Que se estaba casando y porque el hambre atacó la vida sigue. Mi primera actitud que yo defendí, después no sé si hubiera sido la correcta, No, pero lo dice la Lajá, dice que no se suspende en Hatunot. Pero mi primera actitud, cuando fue este asesinato lisillano del Shabbat 8 de octubre, 7 de octubre, no recuerdo, me van a corregir ahora, ese Shabbat, ese sábado a la mañana, de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, fue que a la noche hay que bailar con la Torah igual. Mi primera actitud. La comunidad de Mendoza, que pues yo no era el rabino ya 2 meses antes, decidió que no se baila con la Torah. Y muchas comunidades decidieron lo mismo. Yo tiendo a pensar, yo Fabián, tal vez equivocadamente, tiendo a pensar que las actividades hay que continuarlas.
Todas en forma inmediata, no, tal vez suspender. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero vuelvo a repetir, están acertado, desacertado, suspenderla como no. Yo tiendo a no suspender. Y cuento, el atentado a la AMIA fue un 18 de julio a las 9:53. La AMIA nunca dejó de funcionar, pasó a funcionar a otro edificio con los departamentos diezmados de la AMIA porque habían asesinado y los que no estaban asesinados estaban internados o en estado de shock. Y yo me acuerdo que 3 días después, 2 días después, por supuesto, asistencia social y comida caliente se dieron 24, 48 horas después del atentado, porque la gente necesita comer comida caliente. Y 4 o 5 días después, no recuerdo el nombre, Moriora, pero vos lo conocés, un hombre que sabe mucho de cine judío y de cine, que manejaba parte de la agenda cultural de la AMIA, estaba reunido mientras nosotros estábamos yendo a la morgue y mientras estábamos consolando a los deudos para planificar cómo sigue la agenda cultural de la AMIA. Me vas a ayudar con el nombre de este hombre porque lo quise mucho o lo quiero mucho y fue un hombre ejemplar. Es un hombre ejemplar, no me sale el nombre. Yo creo, pero tengo una forma de ser particular y muchos no creen como yo, que el coro tiene que volver, que Ricudim tiene que volver, que el equipo de fútbol de FACMA tiene que volver, porque la vida sigue. Pero entiendo que con tu amigo Ichik Orn y Moishe Cohen, sufriendo, uno el entierro de un amigo, el otro esperando las noticias del milagro que los 2 hijos vuelvan vivos, o simplemente que le devuelvan 2 cadáveres, pero por lo menos saber cómo termina, porque no debe estar durmiendo hace 12 días en base al exotanil y en base a un atado de ansiedad y Uno no locura. tiene ganas de cantar. Claro, entiendo que alguien diga yo no quiero. Cuento una anécdota que otra vez acertada o desacertadamente, por favor. Y el atentado a la embajada fue 2 días antes de Purim, del año 91. Y yo era el seminarista, después me recibí de rabino de un hogar de ancianos. Yo Purim hice igual, me preguntaron. Y yo puse máscaras e instrumentos en la puerta para que cada persona del hogar de ancianos, quiero explicar que el promedio era 90, 95 años, 85 años, ninguno tenía 40, y entró un señor que para los mendocinos es un señor y fue un hombre muy respetado, don José Camp, de bendita memoria, y lo digo lleno de amor, don José. Y el viejo Camp me mira y me dijo, yo no soy ningún payaso, enojado, no solo por su alemanote y su rigidez, sino porque había sido el atentado en la embajada 2 días antes. Y yo le respondí, y esto no es un circo, estamos en público. Y el viejo agarró la pandereta y no la tocó. Él tenía razón, y yo también. Cualquier postura, María José, es acertada o desacertada. A mí me suena más acertada continuar. Pero una, por seguridad hay que evaluarlo. Y 2, a veces, como vos decís, a mí no me sale cantar. A mí no me sale bailar. Yo necesito dejar pasar un tiempo. Y a veces necesitamos dejar pasar el tiempo. No tengo una respuesta. Y cualquiera de las 2 respuestas que dé son acertadas o son desacertadas. No hay una respuesta. ¿Cómo reaccionar al dolor? No hay. No hay. Bueno. Y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Agradecerle, hoy fuimos menos. Yo entiendo que la ansiedad, entiendo que los Zooms de la realidad israelí, el dolor, las noticias, el fútbol, todo fue causando una decantación. Dios quiera que empecemos a volver a la normalidad y fundamentalmente, repito, que los secuestrados vuelvan en paz, en dignidad y puedan abrazar a sus seres queridos, ¿sí? Y que finalice sin terrorismo, eliminando a Hamás y con la mayor paz posible lo antes posible, ¿sí? Dios quiera que sea así. Un abrazo enorme a todos y gracias. Cuídense. ¿Cuándo volvés? Mañana a la mañana.
Toda Rabá por todo, Rab. Gracias, nos vemos entonces, Fabi. Y Cuídate Koya. mucho.